Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. A través del canal de YouTube de Radio Solidaria, varios oyentes en varios vídeos de personajes nos han dejado comentarios, nos han hecho sugerencias, nos han dado sus puntos de vista, nos han dejado comentarios. Muchos de esos comentarios son saludos de diferentes países y estamos agradecidos a todos vosotros que cada día escucháis estos vídeos, escucháis estas secciones. Muchos de los oyentes quieren que hablemos de varios personajes. Nos han sugerido hablar de Salomón, de Uzías, de Ezequiel, de Jesús, de Marta, de María. Pero hay muchos que coinciden en un mismo personaje. Aparte de Jesús, que es sin duda el nombre por excelencia, David. Y hoy David tiene un ejemplo para nosotros. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 4 en adelante. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido a Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Uno, analizando estos versículos y leyendo ese versículo 7, Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Uno podía entender que todos los hijos de Isaí eran hombres de guerra. Eran altos, eran fuertes, estaban preparados para la guerra. Desde ese toque de atención de Jehová a Samuel, Samuel empieza a desechar a todos los hijos de Isaí porque eran grandes de estatura, eran fuertes, eran valerosos, valían para la guerra. Pero ese no era el siervo que estaba buscando. Jehová no ha elegido a estos, dijo Samuel a Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Este es un toque de atención para los padres que nos están escuchando. Preocúpate por el estado de tus hijos. Aquí tenemos a Isaí, que presentó a los hijos más fuertes, a los mayores, pero se olvidó que tenía uno más. Se olvidó del pequeño, se olvidó de David. Sí, tengo uno, pero está apacentando ovejas, está allí en el monte, desechándolo. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este texto nos muestra el momento en el cual David fue ungido como rey de Israel. Entre todos sus hermanos, él fue elegido por el Señor para gobernar a su pueblo. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pasaron frente a Samuel 7 hijos, desde el mayor hasta el penúltimo de ellos.
Primeramente pasó Eliab, cuyo nombre significa Dios es mi padre, luego pasó Abinadab, cuyo nombre significa Dios es generoso, y luego pasó Sama, cuyo nombre significa Dios oye. Así, sucesivamente, pasaron 7 hijos de Isaí, pero ninguno de ellos fue elegido por el Señor. Faltaba llamar al último de los hijos, faltaba por llamar al menor, al que estaba apacentando las ovejas de su padre. David era pastor. Y cuando llegó delante de Samuel, Dios le dijo, levántate, úngelo porque este es. Su nombre era David. Y ese nombre tiene un significado muy especial. David significa el amado. Y la palabra de Dios nos declara que nosotros también somos los amados del Señor. Puedes leerlo en Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Juan capítulo 15, verso 9 dice lo siguiente, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Somos amados del Señor. Es por eso que la vida de David es un ejemplo para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, para que conozcamos todo lo que él enfrentó y que nosotros también nos preparemos para enfrentar esto en nuestra vida cristiana. David hoy nos va a dar una lección, nos va a dar ejemplo. Vemos por medio de la palabra del Señor algunos de los enemigos, las batallas, las tentaciones que David enfrentó. Aprendemos también que David confió en Dios. Aprendemos también qué hizo David en esos momentos de aflicción, de dolor, de prueba. Y es un ejemplo para nosotros para poder superarlos y para evitar no caer en ellos. Sobre todo cuando mencionemos la tentación que pasó David. Nosotros, como amados del Señor, también podemos seguir el ejemplo de David. Y es por eso que en nuestra vida cristiana siempre vamos a enfrentar Goliat. Este es el primer ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombres. El asta de su lanza, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Goliat, el gigante de los filisteos, representa en nuestra vida todos los problemas, todas las circunstancias que aparentemente son imposibles de superar o de vencer. Humanamente son más grandes que nuestra capacidad, que nuestras fuerzas. En nuestra vida cristiana vamos a enfrentar Goliat. En nuestra vida cristiana vamos a enfrentar a Saúles. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. También tocaba David con su mano como los otros días, es decir, estaba tocando ese arpa. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Es decir, que enfrentaremos personas que el enemigo va a utilizar para tratar de desanimarnos, para tratar de matar nuestra fe, para tratar de robarnos el gozo. Y más cuando estamos tratando de trabajar para el reino de Dios. Son personas que por celos, por envidia, lanzarán lanzas de burla, lanzarán menosprecio, falsos testimonios, lanzarán palabras hirientes, críticas, y pueden ser personas que sin motivo nos odian, y pueden ser personas incluso que están dentro de la congregación, dentro del ministerio. Ese odio viene directamente de parte de Satanás hacia nosotros, y vamos a enfrentar Saúles. Al igual que enfrentamos gigantes, Goliat, que representan pruebas, problemas, circunstancias, vamos a enfrentar a Saúles, personas que nos quieren matar. No físicamente, pero sí nos quieren matar espiritualmente.
Sus críticas, sus murmuraciones hacen que nosotros podamos morir espiritualmente, porque puede entrar en nuestra vida odio, rechazo, rencor hacia esas personas. Enfrentaremos también en nuestra vida cristiana Betsabés, que aquí Betsabé representa la tentación. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 3. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el letrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la palabra, era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Sobre este pasaje de David hemos hablado y hemos hecho 3 partes en un vídeo que puedes encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Tenemos que saber que Satanás no se rinde en sus intenciones de destruir, de hacer caer a los hijos de Dios. Tratará por todos los medios para poder lograrlo. Si no puede por medio de la prueba, por medio de la dificultad, por medio de cualquier cosa, lo va a intentar por medio de la tentación. Es decir, por medio de nuestras propias debilidades, por medio de nuestra propia concupiscencia. Todos, hombres y mujeres, enfrentaremos a Betsabé, es decir, tentaciones. José es un ejemplo de cómo huir de la tentación. Yo soy de los que piensa que cuando llegue una prueba a tu vida, enfréntala, no la dejes. Pero cuando llegue la tentación a tu vida, José nos da una lección de huir de la tentación. David no huyó, David se quedó, codició. Y todo entró por los ojos. Y todo entró por quedarse en casa. Cuando tenía que estar con sus soldados, tenía que estar en la guerra, él se quedó en casa. Y dejó entrar por sus ojos la tentación. Porque fue a través de los ojos cuando codició a Betsabé. La codició. Estaba una mujer bañándose, la cual era hermosa, y David envió a preguntar por ella. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. La tentación hizo que David se olvidara que esa mujer tenía un esposo, y empezó David a maquinar, y ya sabemos lo que sucedió. David pecó. David asesinó al esposo de Urías. Hemos hablado incluso de uno de los familiares de Betsabé. Hemos mencionado su vida a través del canal de YouTube de Radio Solidaria, Aitofet, que David le dedica unas palabras en uno de los salmos. Y este personaje, este siervo de David, este familiar de Betsabé, se llamaba Aitofel. Y Aitofel traicionó a David. Dejó que el rencor, el odio, la sed de venganza, porque era familiar de Betsabé, yo me imagino que amaba también a Urías. Y mira las consecuencias del pecado de David. Además, el fruto de ese pecado, el hijo en pecado de Betsabé y de David, murió. Vamos a enfrentar Betsabés en nuestra vida. Pueden ser hombres y mujeres, y nos van a hacer caer, a menos que estemos preparados y estemos sujetados a Dios. Pero la cosa no termina aquí, también vamos a enfrentar a Absalón. Habrán Absalones en nuestra vida. Absalón era uno de los hijos de David. Absalón quería el trono. Absalón quería matar a David. Absalón, uno de los hijos de David, el cual se levantó en contra de su propio padre para tomar el reino, es decir, su propio hijo conspiró en contra de David para arrebatarle el reino. Absalón representa en nuestra vida el dolor de recibir la afrenta, de ser humillados, de recibir una cuchillada por la espalda
de nuestra propia familia. Lo cual tuvo que ser doloroso para el rey David. Si sigues leyendo 2 de Samuel capítulo 15 verso 30, dice lo siguiente: David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno de su cabeza, iban llorando mientras subían. Qué triste, qué duro debe ser que un familiar te traicione. Qué triste, qué duro debe ser que un ser querido, una persona en quien tú, entre comillas, confiabas, te da la cuchillada, te traiciona. Puede ser duro, puede ser muy difícil eso. Y David dice la palabra que estaba llorando, cubrió su cabeza. Vamos a enfrentar Absalones en nuestra vida. Vamos a enfrentar traiciones en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, de hermanos que supuestamente estaban con nosotros, se van a volver con nosotros. Dice la palabra que en los tiempos finales los unos aborrecerán a los otros, es decir, se van a traicionar. Y vamos a encontrar traición de seres queridos, de personas cercanas. No solo David enfrentó Goliat, Betsabé, Saúl, Absalón también. ¿Cómo logró superar David todas estas dificultades, todas estas pruebas? En primer lugar, dependió únicamente del poder de Dios. David enfrentó a sus enemigos a pesar de lo grande que fueran. Reconoció que Dios estaba con él, que no lo enfrentaba en su fuerza o en su capacidad, sino en la capacidad que Dios le daba y en la fuerza del Señor. Pero esto lo enfrentaba contra Absalón, contra Saúl, contra Goliat, porque con Betsabé no confió en Dios. Pero aquí te habla David de cómo se arrepintió después de ese pecado. Cómo hizo ayuno y oración, cómo se quebrantó, cómo reconoce su falta, su pecado en varios salmos. David estaba seguro que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier enemigo. Estaba seguro que la presencia de Dios es lo que verdaderamente le garantiza la victoria. Y eso es una lección para nosotros. Es por eso que su seguridad no dependía de ninguna espada ni de ninguna armadura. Dependía completamente de Dios, de su poder. Por esto es el primer consejo que queremos presentaros. Depende únicamente del poder de Dios. Cuando se levanten Absalones contra ti, cuando se levanten Betsabés, Saúles o Goliat, pon tu confianza en Dios. Depende únicamente del poder de Dios. El segundo consejo, confía en Dios en los días de temor. Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. David reconoció que los días que nos tocaba enfrentar o que nos toca a nosotros enfrentar y que a él le tocó enfrentar no dependía de él y no depende de nosotros. Ninguno de nosotros puede elegir o decidir los días que van a enfrentar en su vida, pero David sabía que había algo que él sí podía decidir: confiar en Dios aún en los días malos. Nadie quiere que lleguen los días a los cuales le tememos, es decir, los días de enfermedad, los días del desempleo, los días de escasez, los días de ruina, como está sucediendo ahora mismo en la isla de La Palma. Nadie quiere los días de pandemia, nadie quiere los días de huracanes, de pobreza, de terremotos, nadie los quiere. Nadie quiere los días de la muerte de personas que amamos. Nadie quiere los días de infidelidad en el hogar, los días del abandono. Pero aún en esos días que tememos, podemos decidir, al igual que David, poner en Dios nuestra confianza. Podemos decidir vencer nuestro temor confiando en el amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Este es el segundo consejo: confía en Dios en los días malos, en los días de temor. En el día que temo, yo en ti confío. Tercer consejo: déjate guiar por el Señor. Continuando con el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 18, dice: vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín.
Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Déjate guiar por el Señor. Consulta al Señor. David enfrentó situaciones complicadas en su vida, situaciones en las cuales muchas veces humanamente no se encuentra la respuesta o la solución al problema. Es por eso que David siempre fue humilde, fue sabio para buscar la guía del Señor. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de David en los momentos críticos, en los momentos de angustia, no debemos tomar decisiones a la ligera, sino que tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos ser guiados por el Señor. Él conoce el camino que debemos seguir. Él conoce cuál es la salida a lo que hoy nos tiene agobiados. Consulta a Dios, déjate guiar por Él. No tomes decisiones a la ligera, sin consultarlas con Dios. No tomes decisiones a la ligera incluso sin consultar a tu autoridad, a tu pastor, a tu cónyuge, esposo, esposa. No tomes decisiones sin consultar con personas sabias. Qué bueno es que nos rodeemos de personas sabias que nos van a aconsejar lo bueno, lo correcto, lo que es agradable para nosotros, lo que va a traer un fruto provechoso, un fruto de bendición para nuestra vida. Rodéate de esas personas. Déjate guiar por el Señor. Déjate guiar por personas que están sirviendo a Dios y que tienen un corazón conforme al de Dios. Y por último consejo, ten un corazón arrepentido verdaderamente. Cuando fallas a Dios, ten un corazón que verdaderamente se arrepiente. Mira lo que decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Son palabras de David, Salmo 51, versos del 1 al 4. Verdaderamente podemos seguir el ejemplo de David cuando hizo lo bueno, y también podemos seguir el ejemplo de David cuando falló, cuando pecó delante del Señor. Porque a pesar de sus errores, David tenía un corazón que agradaba a Dios, un corazón que se arrepentía de verdad cuando le fallaba al Señor. Y nosotros, al igual que David, somos pecadores, cometemos errores, fallamos, pero muchos no tenemos ese corazón que se arrepiente de corazón delante del Señor. Tenemos ojos que lloran, tenemos bocas que prometen, pero no tenemos lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, un corazón que se arrepiente de verdad. ¿Sabes una cosa? El verdadero arrepentimiento no es llorar. El verdadero arrepentimiento no es prometer. El verdadero arrepentimiento es cambiar de verdad, cambiar nuestro corazón de verdad, dejar de pecar, dejar de fallar a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es estar triste todos los días, escuchar canciones lentas. Arrepentirse no es decir me arrepiento, no, es cambiar, es un cambio de actitud. Y el cambio de actitud de verdad, cuando es un arrepentimiento sincero, de verdad, genuino, produce lágrimas en los ojos. Y entonces puedes decir, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. El arrepentimiento de verdad es cambiar. Cambiar. David nos da una lección. Se levantarán gigantes, Goliat, se levantarán Saúles, Betsabés, se levantarán Absalón. Personas que son queridas para nosotros y nos van a traicionar. Pero seguimos confiando en Dios, ¿verdad? A pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, seguimos confiando en Él. Por eso David nos da una lección hoy. A pesar de los días malos, de los días que tememos, Dios está siempre con nosotros. Por eso confía en Él. Confía en Dios. Confía en que siempre está contigo. Y sí, vamos a caer, porque somos humanos. Sí, vamos a fallar. Pero levántate. Arrepiéntete de corazón de verdad. Humíllate delante de la presencia del Señor. Y Él nos perdonará. Y Él nos va a acompañar siempre. No lo dudes.
tenemos un Dios bueno.